Ya está APSI con todo en la calle. Reportaje especial, caso Meyer, una trampa para el juez Soto Arenas, exclusivo para Chile. Canciller boliviano revela antecedentes desconocidos de negociación con Del Valle. Entrevistas a Luis Fernando Luengo y Manuel Bustos. Chamullo Ampuero, a fondo con APSI. Ahora, compre APSI. Este audio corresponde a un aviso emitido por Radio Chilena en 1987 sobre nuestro tema de hoy, la revista APSI, que nació hace 50 años, en 1976, y que fue una de las voces más importantes en el periodismo de oposición a la dictadura militar. APSI tuvo una vida larga, casi 20 años. Cerró sus puertas en 1995. El historiador Pablo Álvarez la ha definido como una revista overground, es decir, que circulaba a la vista de todo el mundo y que lograba en la época dictatorial hacer circular críticas underground, críticas al régimen que en realidad no se suponía que circularan libremente. Recientemente, su primer propietario, el sociólogo, periodista, gestor cultural Arturo Navarro, donó toda su colección de APSI a esta universidad, la Universidad Diego Portales. En este episodio de Museo de Prensa Podcast vamos a hablar con él, de APSI, de cómo fue fundar un medio de comunicación en los años más fieros de la dictadura militar y, sobre todo, cómo fue mantenerlo. Nos va a acompañar, como otro entrevistador, mi colega, el historiador de esta universidad, Pablo Álvarez, que ha hecho del estudio histórico de APSI uno de sus principales intereses profesionales. Así que en los próximos minutos, con ellos, vamos a contar la historia de una revista que nació en los años 70, supuestamente solo para hablar de temas internacionales y que años después terminaría dibujando en portada como burla al dictador Pinochet disfrazado de rey de Francia Luis XIV, el hombre que encarna en la historia la concentración absoluta del poder. Soy Alfredo Sepúlveda, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y esto es Museo de Prensa Podcast. Desde manuscritos clandestinos hasta redes globales de información, los medios han sido actores del poder, de la opinión y de la historia. Este es el podcast del Museo de Prensa UDP, un espacio para explorar la historia que ha marcado a la prensa chilena, porque para entender el presente hay que entender el pasado. Hoy conversamos con Arturo Navarro Ceardi, periodista, sociólogo y especialista en gestión y políticas culturales. Fue fundador y director de APSI, una de las revistas más importantes del periodismo de oposición durante la dictadura, y posteriormente dirigió por más de 30 años el Centro Cultural Estación Mapocho. Su trayectoria ligada al periodismo, la cultura y las políticas públicas nos permite conversar sobre cómo estos espacios se han desarrollado y transformado en Chile. Don Arturo, don Pablo, muy bienvenidos a Museo de Prensa Podcast y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No sé, comencemos, Arturo, hablando de, bueno, por donde corresponde, por el principio de todo, sí, de esta historia que se llama APSI. Hay un grupo que hace APSI. Así es. Hay un grupo que entiendo viene como de la sociología, que es un grupo como de gente que andaba, que anteriormente venía de eso, pero que está muy ligado al funcionamiento del Comité Pro Paz. Años, me dirás tú, 74, 75, ¿no? 75, sí. Por ahí. ¿Cómo es que llegan a hacer una revista? Porque podrían haber hecho un centro de estudios, podrían haber tenido otras alternativas de expresión. ¿Por qué una revista? ¿De dónde viene eso? No, hay que aclarar que este proyecto no partió como una revista. Y para esto hay que entender un poco la historia. Estamos muy cerca del golpe militar. En el Comité Pro Paz trabajábamos muchas personas que veníamos de la Unidad Popular. Uh-huh. Y veníamos, por lo tanto, con el vuelito de la Unidad Popular. ¿Ah? O sea, el afán de cambiar el mundo, el afán de... Pero básicamente había un afán... en los sectores que estábamos en el Comité Pro Paz, que era un comité ecuménico, por lo tanto participaban varias iglesias, había mucho del espíritu cristiano de izquierda, por llamarlo así. O sea, ese era un grupo que tenía un poco la impronta izquierda cristiana, Mapu, Concilio Vaticano II. Estamos hablando del 74, sí, probablemente, o sea, los años más duros de la dictadura. Claro, pero eran años duros, pero el grupo, de hecho, el grupo original que
estaba Pepe Salaquet, por ejemplo, que era una alta autoridad del Comité Pro Paz. Éramos todos exfuncionarios del comité, salvo dos, que era John Dínguez y Rafael Otano, que eran extranjeros, eran periodistas, pero los dos habían sido sacerdotes. No sabía que John había sido sacerdote también. Sí, habían sido sacerdotes. ¿Seminarista o ordenado? No, llegó a Chile como sacerdote. Sí. Bueno, entonces, ese espíritu te llevaba como a mantenerlo vivo, ¿me entiendes? ¿Cómo mantenemos vivo este aporte que hace el cristianismo de izquierda? Claro. Estoy hablando también de la iglesia protestante, el Consejo Mundial de Iglesias, etcétera, 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 incluso el judaísmo, la iglesia ortodoxa. ¿Cómo este cristianismo, llamémoslo en términos generales, de izquierda, sobrevive y tiene todavía fuerzas para organizarse, para abrir espacios, que era una de las funciones que había cumplido antes de la elección de Allende? O sea, Allende es elegido por el antiguo FRAP más el MAPU. Sí. Allende a veces también decía esto, no solamente partidos marxistas. Los cristianos del MAPU, claro. Partidos de inspiración cristiana. Exactamente, o sea, esa impronta del aporte del cristianismo de izquierda que tenía un fundamento en el Concilio Vaticano II, Paulo VI, etcétera, etcétera. El cardenal Silva, que había apoyado la toma de la Universidad Católica, nombrado un rector, digamos, de esa línea. Entonces, este grupo de algún modo recogía esa historia. Y nos comenzamos a reunir para ver qué hacíamos, porque el padre Cristian Prech nos había dado posibilidades de presentar proyectos también a organizaciones básicamente del Consejo Mundial de Iglesias, básicamente europeas, pero organizaciones solidarias. Entonces, considerando los posibles donantes, considerando una frase del cardenal Silva, dijo: estos jóvenes no les van a dar trabajo en ninguna parte. Empezamos a conversar sobre qué es lo que correspondía hacer, y salió, yo creo, con bastante influencia de John, de Rafael, en el sentido de que en Chile no había información internacional. No, en los diarios no se publicaban noticias internacionales. Es difícil de mencionar eso ahora cuando lo que más hay son noticias internacionales en tu teléfono. Lo que podríamos considerar noticias internacionales no cuesta nada, digamos. Pero es difícil dimensionar esa realidad porque se necesitaba un medio de comunicación que la publicara, y como las informaciones internacionales en general eran contrarias a la dictadura. Claro, y eran, acuérdate que por esa época hubo un plebiscito en que se votaba por la bandera de Chile o por la bandera de Naciones Unidas, que era el 78. Era un fondo negro. Sí. Oye, y claro, está esto del vuelo que viene del Comité Pro Paz, de la fundación de la Vicaría de la Solidaridad, la importancia de la solidaridad internacional, etcétera. Pero a mí me interesa como el contexto más largo. O sea, también vienen de Quimantú. O sea, ¿cuál es el efecto de Quimantú en el espíritu de muy este fuerte, proyecto? Muy fuerte. Yo trabajé toda la época de Allende en Quimantú, y de hecho yo convoqué a algunas personas de Quimantú al proyecto, como Hilda López, que no era del Comité Pro Paz, pero que era, desde mi punto de vista como funcionario de Quimantú, era la funcionaria ejemplar. Era la secretaria ejecutiva de la revista La Firme. La revista de Palomo, de los hermanos Vivanco, que era una revista que primero se llamaba La Chiva, antes de la Unidad Popular. Cuando llega a la Unidad Popular, la toma Quimantú y le ponen La Firme, porque ahí se contaba en historietas La Firme. Claro. Y Hilda actuaba como secretaria ejecutiva, y a cada rato decía: Hilda López vendió 1 millón de ejemplares de La Firme al sindicato de Codelco. ¿Me entiendes? 1 millón en el sentido de varias ediciones,
Pero ella tenía como un efecto, bueno, tenía un producto que era muy vendible a organizaciones sindicales, a organizaciones sociales, que era como una especie de cuaderno de educación popular, pero en historieta. Ese era el... Entonces yo invité a Hilda, y Hilda fue muy acogedora. De hecho, estas reuniones a las cuales yo hago alusión se hacían en su casa, aquí en el barrio Bellavista. Ahí empezamos a discutir qué hacer y llegamos a la conclusión, este grupo, que había que hacer una agencia de información internacional. O sea, que vendiéramos, no estaba pensada una revista, estaba pensada reportaje, igual como una agencia de noticias, pero una agencia que entregara... Venderle un producto a los medios un producto internacionales. a los medios nacionales que existían. Intentamos con 2 o 3, le dijimos, oiga, ustedes no tienen una sección internacional, ¿por qué no? Nosotros les ofrecemos hacerle análisis internacional, hacerle información internacional. No nos interesa. O sea, en esa época en Chile no había interés en difundir lo que pasaba fuera de Chile. Entonces ahí quedamos en un interregno. Casualmente o no, de repente las cosas no pasan por casualidad, sino que son sincronías. Salió por ahí en esta cosa jurista que tenía la dictadura, surgió como un reglamento para crear nuevas revistas de la DINACO. Surgió como un reglamento. Que era la Dirección de Comunicaciones del Gobierno de Comunicación Social, pero ellos estaba a cargo de un coronel, hicieron una especie de tablas de la ley respecto a cómo se creaban los nuevos medios de comunicación, porque era obvio que la mayoría de los medios de comunicación después del golpe habían desaparecido. Entonces había un bando, si mal no recuerdo, del 74 o 5 que estableció eso por primera vez, incluso con la restrictiva legislación anterior. Esto era una innovación, entre comillas, de la dictadura, pedir autorización. Claro, que era que había que pedir autorizaciones, para lo cual había que cumplir algunos requisitos. Y muy formales, que el requisito era que el director responsable tenía que ser chileno, tenía que ser periodista colegiado, ¿te fijas? Y entonces empezamos a preparar, digamos, bueno, hagamos esto, no perdemos nada, pidamos permiso. Y en estas conversaciones y en estas solicitudes alguien nos sugirió, oiga, pero si ustedes hablan solamente del extranjero, es más probable que les den permiso. Entonces presentamos una solicitud para hacer un boletín de actualidad internacional. Aquí lo estoy viendo, Actualidad Internacional, estoy viendo el número 1. Carter y Brzezinski. Carter y Brzezinski, que ni siquiera es una... son columnas, no hay gráfica, no hay fotografía. Eso es una página, me parece que era una página de tamaño carta de haber sido. Era newsletter, era el formato newsletter, sí, tamaño son carta. 3 columnas, ahí se puede ver bien, y APSI significa Agencia Publicitaria y de Servicios Informativos, Actualidad Internacional, informe quincenal publicado por APSI. Oye, y a mí una cuestión que a mí me fascina es que, claro, Alfredo lo dice muy bien, hoy en día uno puede meterse al celular y sacar noticias internacionales, pero ¿cómo lo hacían ustedes? ¿Cómo se informaban porque estos son reportajes o son columnas, pero en el fondo hay una profundidad importante? Más que reportajes, yo te diría, eran casi análisis sociológico, muchos de ellos, de procesos. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de tener que ser sometido a la censura previa hacía que no podía ser por ningún motivo una revista de actualidad noticiosa. Entonces nosotros teníamos que escribir estos artículos, llevarlos a la DINACO los leía, tomaba su tiempo, y luego eso autorizaba la impresión. Con esa autorización de impresión íbamos a la imprenta e imprimíamos, y después había que volver a DINACO y contrastar el artículo original con el artículo impreso. Era lentísimo. Y recién ahí obteníamos permiso de circulación. Entonces eso te daba más o menos ya las pautas estaban dadas. Esto tenía que ser solo internacional, y segundo tenía que ser de procesos, de grandes fenómenos internacionales, en el fondo de análisis.
Y ahí, bueno, eso calzaba perfectamente con este grupo de, llamémosle intelectuales. Tú hablabas de sociólogos, pero había cientistas políticos, había... ¿Y qué tiene en el colofón ese año 1, número 1, 30 de julio del 76? Dirección Matías Cauceño, 150, oficina 625. Exactamente. Director Arturo Navarro Seardi, con quien estamos conversando. Editor Rafael Otano Garde. Representante legal Eduardo Araya Alemparte. Talleres gráficos DSD, calle Guardia Vieja 88. Exactamente. Ese era nuestro primer taller de impresión, que era una prensa plana de esa antigua que se bajan y se suben. ¿Ah? Claro. A lo Camilo Enríquez imprimía, claro. Claro, exactamente. Sí, eso era casi un piso más arriba que el, ¿cómo se llama? Que el stencil, que el antiguo stencil que había en los colegios. Claro, un piso más arriba, pero con letras de molde, de plomo, digamos. Pero era tan artesanal que me acuerdo que Rafael, que era el editor, tenía un lápiz Bic negro para corregir las erratas ya impresas con el lápiz Bic. Ahí tenía que ir número por número. Y a ir corrigiendo cuando había... No eran muchas las erratas, pero claro, las corregía número por número. Pero sobre el número que se iba que ya estaba impreso. Wow. Con un Bic negro lo que ya estaba impreso, ¿te fijas? ¿Qué tiraje habrán tenido en ese tiempo? Mira, nosotros en esa época llegamos a 500 suscriptores. Era por suscripción nomás, ¿no? Al comienzo era solo por suscripción. Y nosotros mismos actuábamos como distribuidores. Claro. O sea, yo me acuerdo, yo repartía en Ñuñoa, a los suscriptores de Ñuñoa. O sea. ¿Cuándo crees tú que se transforma en una... ¿Cuándo entra el periodismo más periodístico, digamos, en la revista, crees tú? ¿Y cómo? Mira, no es que el periodismo periodístico no haya estado desde el comienzo. Yo creo que dos grandes periodistas como Rafael y como John le daban un sentido muy periodístico. Yo era muy chico. ¿Cómo entra Chile entonces? Bueno, termino la respuesta anterior porque era muy divertido como John lo veía, sino que él decía, claro, aquí hay muchos sociólogos que hacen muy buenos análisis, pero todo sociólogo pone la noticia al final, la conclusión. Entonces, lo que yo hago como editor, decía John, saco el último párrafo y lo pongo como lead, ¿me entiendes? O sea, había un estilo de periodismo que nosotros queríamos seguir y seguíamos, de hacer análisis muy profundo, incluso de repente predicciones, y de repente nos equivocábamos. Me acuerdo de un artículo que anunciábamos una victoria de, creo que la Indira Gandhi, ponte tú en la India, y el número siguiente tuvimos que poner contra todo pronóstico. O sea, tenía un sentido periodístico en esa dimensión, ¿me entiendes? La dimensión de los tiempos que nos daba la censura previa. Bueno, después, cuando llegó el momento de la autocensura, ahí ya fue más fácil, te fijas, empezar a ampliar un poco el círculo, ¿no? Ampliar un poco el cerco, por llamarlo así, ¿eh? Y empezar a publicar algunos artículos. Primero eran artículos internacionales que tenían alguna relación con lo que estaba ocurriendo en Chile. Ejemplo, la dictadura brasileña. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en ese momento? Ahí empezaba... ahí tiene tiene un número muy importante. ¿Qué es lo que ocurría ahí? Era personalmente, el director era llamado por el censor que tenía la revista, José Miguel Garmendia, era un sociólogo. Si tú lo miras, es lo más parecido que haya a Manuel Antonio Garretón, o sea, con aspecto de sociólogo, pelo largo, con codera, con chaqueta a cuadro, etcétera. Y me llamaba y tenía la revista sobre su escritorio en piso 16 del edificio Diego Portales, oficina de Dinacos, y me tenía subrayado, bueno, mira, amigo, esto, por ejemplo, mira, esto de Brasil se parece mucho a Chile, ¿no? O sea, en el fondo, ¿cuál era la idea del censor? Era que yo poco a poco me fuera convirtiendo en censor, digamos, ¿no es cierto? O sea, no llegar con las cosas impresas, sino que llegar a tener
dentro de la propia revista, alguien que morigerara lo que al gobierno no le interesaba. Claro, aquí tengo en el computador el número 59, julio del 79. Fíjate. Aquí ya hay color, hay un logo, el logo APSI, que es el mismo logo que mantuvieron hasta el final. Característico. Sigue llamándose Actualidad Nacional. Ahora es Actualidad Nacional e Internacional. Ahora le ponen... Claro, y tienen la primera, la portada, ya parece portada, digamos, porque tiene un diseño de portada, hay texto igual. El título más grande es Asamblea Constituyente, Requisito Democrático. Hay un epígrafe, Grupo de los 24, y tienen una ilustración de Anastasio Somoza, el dictador entonces de Nicaragua. Esto es antes de la Revolución Nicaragüense, mira. Sí, le hicimos bastante seguimiento a Nicaragua, pero también cuando empiezan ahí a ver temas nacionales, nosotros hicimos por decirte, una alianza muy cercana con el Grupo de los 24. Que era, porque ya se estaba hablando de que venía un plebiscito constituyente, ¿te fijas? Entonces, este espíritu de que yo te mencionaba al comienzo, de seguir un poco con el vuelito de la democracia, estaba también en el Grupo de los 24. O sea, hay Jorge Molina, que era nuestro abogado desde el inicio, era integrante del Grupo de los 24, un buen enlace con él, estaba don Patricio Elwin, eran los juristas más respetados, digamos, del país en ese momento. Entonces, pero también eran aceptados, ¿me entiendes? O sea, el Grupo de los 24 no era censurado. No era un grupo clandestino. No era un grupo clandestino para nada. Era un grupo de intelectuales y juristas que estaban preparando una alternativa a lo que estaba preparando en la dictadura, que era la Constitución de Jaime Guzmán. Y ahí se juntó el hambre con las ganas de comer, porque ellos tenían todo esto, pero no tenían ningún medio de expresión. Bueno, este artículo es tuyo, estás firmando ahí. Claro, sobre el Grupo de los 24. Y los primeros números, de hecho, la mayoría de los artículos no están firmados. Recién ahí en el 59, o sea, que esto es el año 76, si no me equivoco, esto es el año 79. 79. Claro. Ahí recién ya empiezan a haber firmas de los autores de los artículos. Claro, recién empiezan a aparecer. Al principio, no quiero decir que no se atrevían, pero en general la gente no quería firmar, digamos. ¿Te fijáis? Era complicado, y por eso todo como el esfuerzo de la censura se concentraba en el representante legal, digamos, en el director. Pero ahí ya hubo un pequeño avance a agregar en la plancheta, digamos, lo nacional. Y ¿Cómo los dejaron? ¿Cómo lograron revertir la idea de que la obligación de que solo fuera internacional? Eso fue muy simpático. ¿O nunca los dejaron? Bueno, fue muy simpático porque en algún minuto, esto está narrado por Federico Gana en el libro que hicimos por los 50 años del APSI, estábamos en un aprieto porque ya habíamos vendido las 500 suscripciones y obviamente el ingreso no alcanzaba. Entonces dijimos, aquí tenemos dos opciones: o cerramos o pedimos permiso para que nos den autorización para lo nacional. Y decidimos pedir permiso. Y pasó lo peor. Ni lo uno ni lo otro. No nos contestaron. Claro. Es lo mismo que pasó durante años con el permiso de existencia de la época. Exactamente. No nos contestaron. Yo llamé a Luciano Vargas Muruaga, que era el director de DINACO en esa época, ex periodista del Mercurio, era un tipo bastante conversable, qué sé yo, y le dije: Luciano, oye, pero contesta la solicitud. Pero es que no hay problema, Arturo, si ustedes pueden salir. Ah, bueno, dímelo por escrito. Ah, no. Eso es distinto. Pero aquí yo creo que hay que hacer mención a una cosa que el mismo el abogado, ¿cómo se llama? Jorge Molina señalaba que la gracia que de este momento, y la gracia de APSI, es que al ser una empresa, en el fondo
con las armas de la dictadura, con las armas ideológicas de la dictadura, combatió la censura. Porque al ser una empresa, la dictadura no se iba a atrever a cerrar una empresa. Y eso yo creo que fue magistral, porque en el fondo le jugaste a la dictadura el ajedrez que la dictadura impuso, ¿no? O sea, no iban a cerrar una empresa, ¿no? Fue una idea jurídicamente genial de Jorge, porque cuando llegamos a hablar con él, como él también había trabajado en el Comité Pro Paz, qué sé yo, entonces era un abogado muy cercano y que había estado también en todas estas cosas de la convergencia socialista y todo eso, le dijimos, bueno, nosotros queremos hacer una cooperativa, una cosa que seamos todos iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí déjame estudiarlo. Y al final sale con esto que lo que correspondía en ese momento y en esa coyuntura y en ese estado de la ley era una agencia publicitaria. Porque era una empresa, era una empresa. O sea, y la agencia publicitaria tenía determinada... Era una empresa de derecho privado. Una empresa de derecho privado que podía tener socios, ¿te fijas? No hacía una cooperativa que era mucho más complejo, mucho más vigilada, mucho más controlada. Entonces, por eso... Y ahí viene lo divertido del nombre, porque todo el mundo pregunta, ¿y por qué este nombre? ¿Ah? Bueno, porque cuando salimos a la calle, que quisimos proteger la palabra actualidad internacional, y no nos dejaron, porque era un genérico. O sea, no era un tema de la dictadura, era un tema de la ley que tú no puedes proteger la palabra crónica o la palabra reportaje. La palabra actualidad internacional no se puede proteger. Lo único que podíamos proteger de lo que ya estaba publicado era APSI. Entonces inscribimos la palabra APSI y quedó como nombre, quedó como marca. Mira. ¿Te acuerdas cómo funcionaban día a día? ¿Hacían una reunión de pauta? Sí. Ustedes tuvieron dos frecuencias. Primero fueron quincenales y después terminaron siendo semanales. Ahí estoy medio perdido, eso sí, en cuándo fue el cambio, pero si nos pudieras relatar cómo funcionaba periodísticamente. Sí, periodísticamente funcionábamos como cualquier medio de comunicación con unas reuniones de pauta, pero que eran un seminario de pauta más bien. Yo te digo, era de los más jóvenes y prácticamente no hablaba, escuchaba, porque invitábamos a todos estos sociólogos, cientistas políticos, la mayoría de ellos, gente que venía con posgrado del exterior, que habían estado en Inglaterra, habían estado en Francia. ¿Y cómo los atraíamos? Nosotros recibíamos por donación generosa de las agencias publicitarias de cable, porque entonces la agencia EFE, la agencia FONPES, la IPS, DPA, nos regalaban los cables del día anterior que ya nos servían. Y lo otro que teníamos un acuerdo con el kiosquero de abajo de ahí de Moneda, con Matías Cousiño, vendía diarios que quedaban abandonados en los aviones. Entonces teníamos muchos diarios internacionales. Diarios internacionales, claro, los diarios internacionales. Y además teníamos un par de suscripciones, creo que The Guardian y otras más. Entonces, esa presencia de los diarios y revistas internacionales y de las noticias en el cable, que eran con nuestro documentalista Carlos Catalán, lo separaba por tema, entonces preparaba carpetas, y cada uno de los colaboradores se fue especializando en un tema. Entonces, yo creo que nunca ha existido, por lo menos en Chile, una revista que tenga tantos especialistas en temas tan puntuales. Claro, específicos. Teníamos un especialista en el Cuerno de África, teníamos un especialista en África de habla inglesa, otro especialista en África de habla francesa, teníamos otro especialista en América Latina, otro América del Sur, otro especialista en Estados Unidos. Oye, pero además tenían a dos grandes especialistas en dos procesos políticos que eran súper claves para la época, que uno es Rafael Otano y está sucediendo todo el proceso de transición a la democracia en España, y el otro es Dínguez, que está pasando todo el tema de Carter, ¿cierto? Y los coletazos de la guerra de Vietnam. Entonces, como que, de alguna manera, todas estas inquietudes políticas de ustedes tienen esta suerte de correlato con esos hechos que están sucediendo en el extranjero, y que además coincide que ustedes tenían gente que sabía de lo que estaba. Claro, no, por ejemplo, en los dos casos hicimos grandes reportajes, que el primero, de hecho, Carter Brzezinski, claro, lo hizo John, porque era justo el momento en que cambiaba el gobierno en Estados Unidos y se pensaba que iba a ser un gobierno demócrata mucho más favorable a la democracia en Chile que otros. Y de hecho ahí hicimos mucho seguimiento a todo
el proceso del presidente Carter. Y con Rafael teníamos un doble especialista, no solo en la transición española, porque también había otros, Pablo Portales tenía una especialización en España, teníamos otras personas que habían estado en España, sino que Rafael también, por su formación de sacerdote, que había colgado la sotana ya, pero tenía una gran experiencia sobre la política del Vaticano, que en ese momento era muy importante. Por ahí murió Pablo VI y el legado de Pablo VI fue un artículo, yo te diría, de los mejores que se deben haber escrito al respecto, ¿te fijas? Porque teníamos material y teníamos como una mirada muy, muy interna de la Iglesia respecto a eso. Entonces, es verdad que había otros especialistas que venían, que Carlos Vergara venía llegando de Londres y teníamos, ¿te fijas? Gente que tenía como un seguimiento muy, muy al callo de lo que ocurría en todas partes. Estoy mirando ahora portada 102. Uy. Estábamos en la 59, saltamos a la 102, 1981. Aquí... Polémico. Y mira los títulos, porque el primer título es internacional, el segundo es institucional, primero internacional, el segundo yo diría que institucional, el Grupo de los 24. Y aquí ya APSI se mete definitivamente en un tránsito de enfrentamiento con la dictadura. El título de portada es CNI, seguridad bajo sospecha, no hay foto, es un fondo negro con letras muy grandes amarillas. Si nos puedes contar un poquito de esta, porque esto es un cambio editorial, ¿cómo va gestándose? Eso se va gestando, me acuerdo, una gran discusión sobre el título, teníamos otros mucho peores. Me imagino. Algo así como CNI el responsable, una cosa de ese tipo. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que empezamos, ¿qué fecha tiene eso? Esto es 1981. Venía acá. Nosotros... Te lo digo de inmediato. Aquí está arriba, ¿no? Sí, debería ser 81. Pero ahí está. Pero eso es después del plebiscito del 80. 30 de junio al 13 de julio del 81. Claro. Sí, después nosotros del plebiscito del 80. tuvimos una gran oportunidad, digamos, de ampliarnos de frentón a lo nacional con el plebiscito. O sea, ahí fue la gran ruptura. Es el plebiscito de 1980 sobre la Constitución. Claro, sobre la Constitución, el caupolicanazo de Frey. Claro, no confundir niños con el plebiscito de 1988. Claro, no, nada que ver. 80. El plebiscito del 80, en el cual la dictadura ya quería empezar una cierta democratización, qué sé yo, y permitió un acto en el Caupolicán, un acto de una concentración en el cual habló Eduardo Frei, padre, digamos. Entonces nosotros ahí como que salimos un poco del closet y hicimos una portada que se llama Frei, el otro camino. Y eso fue, yo te diría, la gran entrada al tema nacional, con portada y con un apoyo muy fuerte, digamos, dentro de lo que se podía, a una alternativa a la Constitución de Pinochet, que era lo que hacía el Grupo de los 24. Y hicimos varios números que tenían, incluso apareció por ahí el escritor muy creativo Alfonso Alcalde, que armó un diálogo entre Frei y Pinochet, con frases de cada uno sacadas de distintas declaraciones, porque nunca existió ese diálogo. Y ese fue un número especial. Hicimos un número especial que nos fue muy bien, pero que estaba como un poco bajo este paraguas de que para la dictadura no era malo que hubiera prensa de oposición y que estuvieran los kioscos y que se viera y que se exhibiera. Es como parte de la doctrina Jarpa, ¿no? O sea, como hay un momento de pequeña distensión dentro de la dictadura. Claro, es que ya se empezaba a hablar de la salida, digamos, de alguna manera. Entonces, ese plebiscito fue clave para que nosotros avanzáramos a mostrarnos como opositores y a mantener. Y eso se mantuvo y fue avanzando, pero de repente yo creo que llegó hasta cierto punto, porque tú estás mostrándome el 102 y yo el 105 y fui convocado al edificio Diego Portales y amenazado de expulsión del país porque ya no teníamos permiso. Eso fue, digamos, bastante. Yo creo que hubo bastante relación
en todo aquello, ¿no? Permiso que nunca les habían dado tampoco. Claro, Como para meterse en claro, temas claro, nacionales, claro, exactamente. Pero ahí el Jorge Fernández, el director de DINACO, fue muy, muy duro. Me dijo, no, usted, o sea, su primera frase fue, esto se acabó. ¿Me entiende? Esto se acabó, ustedes no tienen permiso, qué sé yo, así que no pueden seguir hablando. ¿Había algo como específico, viendo el número 104, los fantasmas del invierno, violencia y recesión, pero claro, pero ya venían con bastantes números así? Sí. Controvertidos, por lo decirlo. Números controvertidos. Y como te digo, lo que me sorprendió mucho fue que en un allanamiento en el Tume, te fijas cuando estaban descubriendo en el armas 81 también, guerrillero, también en el 81 aparecieron casualmente, entre comillas, en la televisión, ejemplares de APSI en un campamento guerrillero. Lo relacionaron ya. Entonces, ahí yo personalmente vi esa noticia y dije, bueno, aquí esto se viene pesado, porque Claro. esas revistas no eran lectura de los guerrilleros, era alguien había introducido, te fijas, para Perjudicarlo. perjudicarlo, claro. Había algo en APSI que a lo largo de tus respuestas has hablado siempre de un nosotros. Yo entiendo que puede haber dos nosotros. Uno es el nosotros que hacía APSI, pero también hay un nosotros del mundo de la oposición y del mundo de la oposición que se articulaba en revistas, Sí. por un lado. Pero también en APSI hay una cosa como distintiva, creo yo, que es el uso del humor, que me da la impresión que también entra de a poco. Aquí veo que yo creo que esto lo hicieron con cierta intención, ¿no? En el número sorna, 104 claro. es una nota de cultura que se llama El Centenario de Pinocho. Para los jóvenes auditores, Pinocho Claro. le decían a Pinochet, digamos, entonces están también cómo pueden estar haciendo algo de humor a través de estos recursos. Eso es bien Sergio Marra, ¿no? Sí, yo creo que en algún minuto... Esto es, perdón, en el centenario de la figura literaria Claro, de Pinocho, claro, el muñeco. claro, Sí. claro. El muñeco. Pero en cierto modo yo creo que fuimos... siempre tenía como la imagen de que la dictadura, para su represión, nadie reprime más allá de lo que necesita, digamos. Entonces, en la carpeta de APSI iba subiendo de escala dentro de... Entonces, yo creo que son varias cosas. Hay una acumulación, porque lo que sí me consta que estudiaban con mucha curiosidad la revista, o sea, eso es verdad. Y después, cuando se produjo esta citación y que no podía seguir sacando la revista y que si no me iban a expulsar del país, bueno, yo partí a la oficina de Jorge Molina ese día, el 7 de agosto del 81, y presenté un recurso de amparo, ¿te fijas? Y después vino todo un largo proceso judicial en el cual Ambrosio Rodríguez, que alegaba por favor del gobierno, estaba muy, muy preparado, así con mostraba ejemplares, incluso desarmó una revista para demostrar que no era separable lo nacional de lo internacional. O sea, hubo también un caso, teatralidad. se construyó un un caso jurídico, claro. No, te iba a preguntar porque cuando hicieron ustedes dos la presentación con motivo de la donación de tu archivo de revista APSI, hablaste de que había este grupo como de gente en la revista de oposición, de que todos eran los mismos. Sí. Esa idea, como que se encontraban en las mismas partes, iban todos al ictus. Sí. O sea, había un grupo de humanos, de profesionales que se oponían a la dictadura, que escapaba de APSI, que se encontraba un paraguas mayor. No sé si nos puedes contar algo de eso. No, mira, yo creo que tuvo mucho que ver con esto nuevamente el cardenal Silva, porque él creó la Academia de Humanismo Cristiano. Y dentro de la Academia de Humanismo Cristiano había círculos de distintas profesiones. Y uno de ellos era el círculo de periodistas. ¿Ya? Y ahí entonces nos reuníamos cada cierto tiempo, y ahí estaba Juan Pablo Cárdenas, y participaba gente de Causa, y participaba gente... Ahí yo creo que eso era un punto, un meeting point, donde todos convergíamos. Y además estaba todo el tema de las distintas represiones a las distintas revistas, que si nosotros nos solidarizábamos con ellas, ¿quién iba a solidarizar? Claro. O sea, y ahí entonces entra Jorge Andrés Richa en el Colegio Periodista, y los directores de la otra revista, y los periodistas de la otra revista. Había como una relación muy, muy cordial, y de hecho de repente en algunos temas
creo que alguna vez, ponte tú, a mí me pidieron en el Hoy alguna columna internacional y nosotros de repente le pedíamos a periodistas de otras revistas que escribieran. O sea, no había competencia, había una solidaridad muy grande con... Bueno, somos de la misma generación, o sea, hace 50 años se creó APSI, se creó Solidaridad y se creó también el Diario Cooperativa. Claro. También había por un tiempo fui director de APSI y conductor del Diario Cooperativa a la vez, digamos. Yeah. Claro, yo fui conductor del Diario Cooperativa después de Patricio Bañado. Entonces, había éramos un grupo no muy grande, pero muy comprometido y como con una convicción de que nuestra protección era ser periodistas y punto, ¿me entiendes? O sea, ser unas personas que entregábamos información como correspondía, con las características que correspondía, y ahí no encontrábamos. ¿Te fijas? Como te decías tú, lo del Ictu era muy divertido porque siempre el Ictu invitaba antes de su estreno a estos grupos. ¿Te fijas? Igual, claro, el profesionalismo de los periodistas en dictadura, pero al mismo tiempo como un órgano de expresión de otros profesionales que no tenían espacio, porque en el fondo se crea la Academia de Humanismo porque sale mucha gente exonerada de las universidades. Claro. Y estaban muy restringidos los medios por los cuales los intelectuales podían hablar. Entonces, me da la idea de que en el fondo las revistas, no solo APSI, las revistas de oposición se transformaron en una suerte de órgano de expresión de estos intelectuales, ¿no? Absolutamente. Yo creo que lo que menos contaba aquí era pagaban por los artículos. O sea, estaba primero el deseo, las ganas de escribir algo. En el caso nuestro eran más bien la gente que tenía su formación internacional, pero en otros casos eran otros temas más económicos. Bueno, nosotros también abrimos una sección de economía, ¿te fijas? Donde escribía, me acuerdo, Ricardo Lagos con seudónimos. ¿Sí? No podía escribir porque era funcionario internacional. Luis Zarato. En fin, sí, había como esto era como la olla a presión que tiene un pequeño escape de vapor donde se va dejando salir todo este crecimiento del pensamiento, todo esto. Y había debates también que se seguían a partir de artículos que se hacían ahí. Número 105, tú después de esto que te comunican tan gentilmente que esto no puede seguir, tú dejas la dirección de APSI. ¿Cuál es tu relación posterior con APSI? Mira, yo tuve que dejar toda relación con APSI porque yo tuve la fortuna de tener una amiga que conocía al ministro del Interior y le dije, oye, ¿por qué no averigua cuál es la situación? Y entonces la respuesta de Sergio Fernández fue, dile a Arturo que si vuelve a la revista lo expulso del país. Tengo el decreto aquí, qué sé yo. Entonces yo me vi obligado a pensarlo. Dije, no estoy en condiciones de arriesgarme a irme al país. Estaba comenzando una nueva relación matrimonial. La Pati estaba embarazada. Yo tenía hijos de mi primer matrimonio. Ella tenía una hija de su primer matrimonio. O sea, iba a ser un engorro salir del país. No era imposible porque había mucha gente afuera. Entonces ahí la opción fue una ruptura radical. Como esta era una empresa, yo cedí mis acciones a Marcelo Contreras y a Sergio Marra, ellos siguieron como propietarios y yo me alejé completamente de la revista. ¿Tenían alguna referencia extranjera o algún tipo de revista que admiraran y que quisieran traer a Chile o mirar? Yo gran admirador de Le Monde, o sea, ese era mi sueño dorado, te fijas, como referente, como tipo de artículo. Y también Le Monde durante mucho tiempo no tenía imágenes. Y esa era una referencia personal. El resto
Pero si uno entrara no sé, el 80 o el 79, ¿qué otra revista hubiera podido ver en el... O no era un tema por ustedes, hacían lo que tenían que hacer? No, yo creo que no miramos para el lado. No, yo creo que esta era una revista, a pesar de ser internacional, era muy, muy afincada en el proceso chileno. O sea, éramos todos muy interesados en estudiar, en leer lo que estaba ocurriendo, ¿te fijas? Y en hacer un periodismo que fuera útil en esa circunstancia. Yo la encuentro, fíjate, parecida, porque estaba tratando de pensar en referentes chilenos, tal vez no se dan cuenta, pero la necesidad los hizo ser así. Sobre todo en la primera etapa, son más parecidos a las revistas doctrinarias como de los partidos, son más parecidos en términos periodísticos a Principios, que era la revista del PC, o a Arauco, que era la revista del socialista, que son revistas de análisis. ¿Ah? Mensaje podría ser. Claro, Mensaje podría ser un poco, claro, pero Mensaje tenía fotos. Tenía fotos, sí. Claro. Pero probablemente esta Mensaje, apariencia tan... jesuita. Claro, es todavía. Todavía. Este formato tan austero probablemente no tenga que ver solamente con una decisión. Me imagino que tiene que haber sido parte de la necesidad de ser barato, ¿no? O sea, como una cosa bien simple, cosa que se pudiera imprimir más o menos fácilmente. ¿O era una decisión ser así como tan...? No, yo creo que las cosas se van dando. Yo creo que cada día tenía su afán. O sea, era muy de piel, de ir sintiendo lo que estaba ocurriendo. Si podíamos dar un paso, lo dábamos, si no lo dábamos. O sea, no había un afán de inmolarse, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Era un afán bastante... A diferencia de lo que tú mencionas de las revistas partidarias, nosotros éramos una revista apartidaria. Claro. O sea que podíamos encontrar todas las... De hecho, si tú miras las columnas, los columnistas, ahí estaba de José Manuel Pará, Patricio Elwin, en fin, o sea... Sí, era muy amplio. Tomás Muleán, Eugenio Tironi, mucho. El amplio era, el rango era absoluta, Orlando Cantuaria, me acuerdo. O sea, las columnas de opinión eran absolutamente abiertas a... Bueno, y además recuerdo alguna conversación que tuvimos con Otano, ¿sí? y él era particularmente contrario a cualquier tipo de partidismo. O sea, era... Absolutamente. Para él era radicalmente neutral, o sea, neutral desde el punto de vista de los partidos, digamos, porque no era neutral políticamente. Sí, sí, yo creo que jugamos mucho esa carta de que como antes constitucionalmente los partidos tenían derecho privilegiado para tener revistas o medios de comunicación. Esto corresponde como una nueva etapa, una nueva ética en la cual no necesariamente hay que ser un partido o hay que ser una universidad para tener un medio, digamos, ¿no? Era un poco eso. Para tener una voz, digamos, era como una representación de una sensibilidad, me da más... Es una sensibilidad que yo te diría que tiene que ver con lo que hablábamos al inicio del cristianismo de izquierda o este intelectualismo vinculado a la reforma universitaria, vinculado al cardenal, pero en términos muy amplios, te fijas, sin pertenecer a ningún grupo más allá de la característica de la revista. Yo cuando hago clases aquí de Historia del Periodismo en la Facultad de Comunicación y Letras de la Escuela de Periodismo, y la parte de la transición a la democracia, que yo sé que no estás como director de APSI ni como propietario tampoco, ¿no? No. Pero me gustaría saber tu opinión, porque ahí siempre como que historiográficamente está el tema de por qué cerraron las revistas de oposición, por qué se fueron siendo, tengo que explicarlo, habiendo gobiernos de centro-izquierda, como se entiende, es medio ilógico que estas revistas no hubieran sobrevivido y todos sus cierres se produjeron ahí. Y ahí está lo que el mismo Rafael Otano, en un célebre artículo en la revista Comunicación y Medios de la Universidad de Chile, define como la doctrina Tironi. O sea, le dice que básicamente es porque los gobiernos de la Concertación no ayudaron a estos medios que habían sido de oposición y que prefirieron, por razones estratégicas, llevar su publicidad y sus mensajes a la prensa tradicional.
¿Cómo ves tú eso? Porque yo también, para mi libro, digamos, le pregunté esto a Eugenio mismo, y dice que, claro, que él me decía que igual al final del día ese modelo como de apoyo era incompatible con los valores democráticos que ellos tenían, sobre todo en el primer gobierno de Elwin. Creo que lo tengo citado así, pero si no lo estoy citando tal cual es bien parecido. Sí, mira, yo creo que es verdad lo que se afirma, pero también yo creo que todas estas revistas como que perdieron su sustento. A ver, ¿cómo te diría? El cristianismo de izquierda, que podríamos llamarlo como un gran mundo que podría haber sostenido la APSI. Como que eso se disolvió. O sea, no tuvo un referente en la política nacional en ese momento. ¿Te fijas? O sea, hubo un esfuerzo por incorporarse al Partido Socialista, a la Convergencia Socialista y todo eso, pero eso terminó en la nada misma, por llamarlo así. O sea, terminó con Tú dices que en el fondo hubo un cambio político y ese cambio político le restó como sustancia al producto. Le restó sustancia al producto. Y después otro elemento que yo no lo hallo tan negativo en la doctrina Tironi es que somos un país pobre y tenemos que lograr autofinanciamiento. ¿Me entiendes? O sea, y eso no ha sido del todo malo. En esa época se aplicó a Televisión Nacional. Claro. Se habló de que Televisión Nacional podía y debía autofinanciarse. Claro. Yo, fíjate, fui 30 años director del Centro Cultural Estación Mapocho y lo autofinanciamos. Claro. Lo autofinanciamos totalmente. Entonces, yo creo que hay como también una falla en la parte comercial de todas estas publicaciones. Te fijas que pasó también con el diario La Época, que fueron como concebidas de manera tal que no tenían un modelo de negocio, te fijas, que pudiera hacerlo sustentable. Claro, pero, a ver, esta es como mi interpretación, vista desde muy de afuera, pero leyendo un poco el momento histórico. Suceden dos cosas. Uno es un cambio de época, o sea, sí. Fin de la Guerra Fría, y en Chile está en el fondo la idea de la alegría ya viene. Entonces, sí. Estas revistas de alguna manera reflejan otra época, ¿cierto? Y son poco alegres, porque además... Sí, claro, que no había alegría. Claro. Entonces, por ahí como que... alegría. Claro, por ahí como que lo que tú dices, o sea, hay como una... como que el sustento ideológico como que empieza a trastabillar y tratan de amoldarse a los nuevos tiempos, pero como que no resulta del todo. Pero por otra parte también está el tema de que, y que un poco lo que dice Otano, que también lo que pretendían era que hubiera cierta igualdad de trato porque el Estado había solucionado problemas económicos de otros medios. Y a estos medios no les estaba... Ya había aniquilado a la prensa de izquierda, exacto, que no existía. Exacto. Por acción del Estado criminal, digamos. Exacto. Entonces como que se juntan esas dos cosas. O sea, como por una parte efectivamente hay como un cambio de época y no se saben amoldar a esta nueva época, pero por otra parte está el hecho de que de alguna manera el Estado, si bien quiere impulsar como la autogestión, etcétera, etcétera, sí había favorecido a otros medios. Puede ser. Pero ahí, claro, es súper interesante eso, porque también yo tengo la tesis de que hay una, no sé si llamarla desconexión, pero por lo menos las audiencias en los 90 han cambiado. Totalmente. Y las revistas siguen siendo periodismo y tienen que estar conectadas. Bueno, tú lo sabes bien, tú manejaste el Centro Cultural Estación Mapocho durante todos los 90, de audiencias culturales tú sabías, digamos. Sí, y eso fue, o sea, si comparas lo que la gente... o la cultura que buscaba la gente en los 80, o la información que buscaba la gente en los 80, con lo que buscaba en los 90 es casi un país distinto y no son tantos años. Canal Rock and Pop era muy parecido a lo que buscaba la gente en Quimantú. A ver. O sea, el tipo de trabajo cultural que hicimos en Mapocho tenía mucho que ver con los libros de kiosco. No sé si me entienden. Okay. O sea, buena literatura, pero al alcance de la gente estaba en los kioscos, te fijas. O sea, la Estación Mapocho era un lugar que era de muy fácil acceso. ¿Ah? O sea... Sí, igual es verdad. O sea, como que de alguna manera APSI tenía este tono medio intelectual
intelectual, más aristocrática. Era otra época, era una revista muy intelectual, ¿sí? Pero Mapocho no, Mapocho era muy Quimantú, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera, cada uno responde a su tiempo. A su tiempo histórico. Arturo, Pablo, muchas gracias por haber venido a Museo de Prensa Podcast. Muchas gracias a a ti. ustedes. Las palabras escritas en la prensa no se las lleva el viento, se archivan, se reinterpretan y nos siguen hablando. Gracias por escuchar Museo de Prensa UDP, el podcast donde buscamos traer el pasado del periodismo al presente. Muchas gracias al periodista Arturo Navarro y a ustedes, los oyentes, por acompañarnos en esta ocasión. Esta fue una producción hecha por Isidora Lamas y recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X como Museo de Prensa UDP. Nos vemos en el siguiente episodio.